En esta sesión, Altagracia, vamos a conversar en la interesante entrevista con Harold Modesto del Observatorio Judicial de la República Dominicana. El observatorio de verdad, porque por ahí andan unos observatorios, ¿no? Son observatorios lunares, ¿no? Este es el observatorio real. Harold Modesto es jurista formado en criminología, derecho penal, derecho constitucional. De esas jóvenes promesas, Altagracia, que yo espero que no sea de los constitucionalistas en alquiler. Nieve, pero llévelo al paso, que ese muchacho es muy joven. No, por eso espero, porque le auguro mucho eso. Ahora hay una caterva de juristas portátiles y constitucionalistas al acecho. No, pero es que aquí además le dicen jurista a una gente que no ha escrito un artículo. Dos párrafos. Dos párrafos. Entonces, Harold, dime qué observa el observatorio. Bueno, doña Altagracia, doctor Nieves, muchas gracias por esta invitación. El Observatorio Judicial Dominicano es una iniciativa que, como decía el doctor, nos dedicamos a la investigación esencialmente. Y dentro del ámbito de la investigación que la realizamos para tratar de elevar la calidad del debate sociojurídico nacional, tratamos de observar todas las áreas del sistema de justicia penal. Y evidentemente, dentro de lo troncal del ámbito del sistema de justicia está lo presupuestario. Porque por más que hablemos de Estado social y democrático de derecho, si no se tienen los recursos para brindar un buen servicio para ese catalizador que es la justicia del conflicto social, entonces estaríamos en nada, en cierto modo. Entonces el observatorio está en esa dinámica constante. Ahora en el presupuesto del 2018 le dejaron a la justicia el mismo presupuesto. Algo más, pero bueno, pero es que el crecimiento que exacto, ese algo más, la demanda, el algo más que por inercia. Esa es la depreciación. Sí. No es por inercia, hay un aumento presupuestal por inercia que está entre el 10 y el 14%. Claro que sí. Cuando hay un crecimiento de un presupuesto entre un 10 y un 14% de un año a otro, se supone que no hay crecimiento. Claro, por el mismo factor endógeno del índice de precio, la depreciación de la moneda, el índice lógico de esto que dice Altagracia, que es propio del sistema. Pareciera que... ¿Cuánto le asignaron? Bueno, 7.000 millones es lo de... ¿Eso equivale a qué por ciento? Bueno, de lo solicitado es prácticamente la mitad. De 14.000 millones de pesos solicitados, prácticamente la mitad. Es decir, que esa partida que le establece la ley 19404, el 2.66% para el Poder Judicial, del 4.10 que corresponde al sector justicia, de los cuales el 1.44 corresponde al Ministerio Público, sigue desde el año 2004 sin cumplirse, como una otra ley sectorial, igual que como pasa con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, igual que como pasa con los ayuntamientos. Vuelve a repetirse la historia, con el pasivo que mencionaba doña Altagracia de que los poderes públicos no están fuera de los fenómenos económicos. Claro. En consecuencia, tienen que observarse estos detalles para ver, porque yo tengo ciertas dudas de que real efectivamente hacemos una evaluación seria de lo que es el presupuesto del Poder Judicial, que no debe faltarle el presupuesto. O sea, en la situación en la que se encuentra la justicia dominicana, la impresión y el mensaje que manda, no puede faltarle el presupuesto. El índice mundial de competitividad, una de las cosas en las que estamos muy mal es justicia. Bueno, está en 130. En 130, o sea... 132. Si 130 de 137 significa que una de las 7 peores justicias del mundo es la de República Dominicana. Y la percepción que tiene la gente sobre la justicia, las encuestas que se hacen, más del 85% dice que no tiene fe o muy poca fe en la justicia. Harold, ¿cómo puede compensar un aumento del presupuesto esto? No sé, se necesitan muchas cosas, pero claro que los recursos son fundamentales. Bueno, yo pienso primero en que el mensaje, las personas tienen, y quizás por eso a veces la fe se hace tan difícil de materializarse, necesitan estar en contacto con lo que creen de las cosas. Cuando usted ve un poder judicial que le manda un mensaje a una población como la de la provincia de Santo Domingo, en que la justicia se administra en un furgón, evidentemente está mandando un mensaje de una justicia desorganizada, una justicia precaria, y quizás no da la idea de por qué las cosas no funcionan tan bien. La cantidad de gente, todo lo demás, eso va a impactar. Bueno, nada más el archivo de la provincia de Santo Domingo, los archivos, a uno dice cómo eso funciona. Pero en el distrito también, doña Altagracia. Yo era secretario de la coordinación de los juzgados de la instrucción y nunca había espacio para los archivos. Incluso conservo fotos de cómo tenía todas las cajas en la oficina. Porque hay cajas, hay dificultades incluso para eso. Y eso son cosas que deben resolverse. Estamos hablando de un simple mobiliario. Es un simple mobiliario, es así, simple mobiliario. O pasar a procesos de digitalización de los expedientes y todas esas cosas, y cuesta muchísimo dinero en realidad. Y que esas cuestiones que son elementales tienen que ser
o darse a partir de que se le otorga al Poder Judicial, por lo menos inicialmente, la partida que establece la ley. Porque los recursos del Poder Judicial se van en gastos regulares de personal, la mayor cantidad de los recursos. Casi un 75% se va bueno, en eso. entonces el Poder Judicial es como el gobierno dominicano. Trabaja con lo que puede. No, el gobierno dominicano, el análisis del presupuesto es que creo que 73% del presupuesto es para gasto corriente. Es así. O sea que eso es lo que en el campo le dicen lo vivió por lo servido. Claro, es así. Lo que ocurre es que en el Poder Judicial todo el engranaje del recurso humano es fundamental para la movilidad, para el trabajo técnico, desde una secretaria hasta un redactor o un ayudante de juez es recurso. Y entonces, por eso también absorbe tanto. Harold, ¿por qué las asociaciones de jueces en la República Dominicana tienen un rol tan pálido? Yo he visitado otros países donde las asociaciones de jueces son verdaderos instrumentos de respeto y de poder dentro del Poder Judicial. Tiene que ver con el proceso, doctor. Nosotros en República Dominicana pasamos de cero a mucho en muy poco tiempo. No había nada, ni asociaciones, ni los jueces conversaban entre ellos mismos, ni había un diálogo entre las preocupaciones del Poder Judicial, y de repente surgen varias asociaciones de jueces. Cuando surge esto, entonces comienza la modulación de cómo deben comunicarse estas asociaciones de jueces, y cuando se comienza a ejercer algo de poder disciplinario, se retraen un poco las expectativas y los intereses de estas asociaciones. Se ha visto que cuando se han hecho reclamos que en el Poder Judicial se consideran quizás no adecuados, se ha ejercido poder disciplinario, se ha llamado la atención, entonces las asociaciones se retiran. Y creo que tiene que ver mucho con eso. El proceso ha sido un poco acelerado para nosotros y no ha permitido entonces que se desarrollen fortalezas en el marco de las asociaciones. Yo creo que la más antigua no debe tener ni siquiera 10 años de las asociaciones. Sí, pero en otros lugares, y yo creo que el trabajo de las asociaciones de jueces, de hecho aquí entrevistamos el año pasado a un par de magistrados que cuando uno ve la demanda de los jueces, uno tiene que compartirla por necesidad, porque bueno, de alguna manera en el mundo entero la justicia administra las sociedades, excepto en República Dominicana. Nosotros somos la excepción de todas las reglas en ese sentido. En términos de presupuesto, ¿cuál es? El aspiracional era 14,000 millones de pesos. Claro. Eso era aspiración, pero eso era lo que decía eso es lo que dice la ley. El 2.66% de los ingresos, o sea que todo va a depender de cómo el Estado esté captando esas cantidades. O sea, eso puede variar. Cuando hablamos de 7,000, yo que tenía una pregunta en la gatera, es en términos de la ejecución, ¿se ejecuta o se ha ejecutado el 100% de lo que le han presupuestado? Porque aquí a veces te presupuestan 7,000, pero en términos de ejecución se queda en 6,000, y entonces no es el 100%. Sí, casi el 100%, incluso tanto así porque, como he dicho antes, está la particularidad de que el 75% se dirige a gastos corrientes, y por eso hay muy poca inversión en la parte de infraestructura en el ámbito del Poder Judicial, porque no les alcanza, y por eso, y no les va a alcanzar, para ser quizás honestos, porque ustedes saben que hay decenas de tribunales creados que no se han podido poner en funcionamiento. El principal punto de partida es que la instalación del tribunal exista, y se siguen creando tribunales. Cuando uno revisa la agenda de la Comisión de Justicia de las cámaras, hay siempre 2 o 3 proyectos de ley de creación de nuevos tribunales, que es un contrasentido. En efecto, si el Poder Legislativo tiene en sus manos la aprobación del presupuesto, es un contrasentido que en estas condiciones presupuestarias entonces apruebe creación de nuevos tribunales. Lógico, que no van a poder ser llevadas a cabo. Harold, y la parte de formación y academia en el Poder Judicial, que funciona, porque yo conozco la escuela bien, pero tiene los suficientes recursos para el desarrollo intelectual, académico de los jueces, desde inicio hasta los jueces de las altas cortes. Viendo las funciones de la academia, la Escuela de la Judicatura cumple con una muy buena función docente y de extensión también. Sin embargo, la función de investigación no se ha podido llevar a cabo, y es donde más se gasta en el ámbito académico, claro, porque produce verdaderamente da la oportunidad de encontrar evidencias de cómo podemos cambiar las cosas, y eso no se ha dado. Entonces, si partimos de esa premisa, no tiene los suficientes recursos para producir algunas. Y te pregunto esto porque veo poca producción, claro, literaria de magistrados, en el sentido de que muchos países, por ejemplo Costa Rica, tú ves que te producen como sistema una gran cantidad de investigaciones. Aquí solo algunos jueces escriben y producen literatura
Judicial, no hay los recursos suficientes para la investigación. No, evidentemente que no. O sea, la Escuela de la Judicatura funciona con lo que tiene y el proceso de investigación en una academia es un proceso despacio, eso se lleva despacio. ¿Y el salario de los jueces en la República Dominicana, comparado con otros países de Muy la... bajo. ¿Es bajo? Muy bajo, sí. ¿Está más bajo que otros países? Sí, está más bajo que otros países. O sea, vamos a poner, un juez de paz, por ejemplo, cobra menos de $2,000. Menos de $2,000. Menos de $2,000, y eso en términos de las funciones, porque hay que ver la cantidad de trabajo que se le pone a un ser humano que gane esa cantidad. Sí, pero uno nunca va a entender, y quiero agradecer la presencia de Harold Modesto. Un regidor gana más que un juez. Aquí un regidor gana más que un juez, pero además la diferencia salarial entre un juez que está en el trabajo cotidiano y un juez de la Corte Suprema, entonces es abismal. Es inmensa, ¿no? Entonces así no funcionan las cosas. Sí, Señores, sí. Gracias a Harold Modesto. Quédense con nosotros, nos queda mucho contenido y hay que volverlo a invitar.